Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles, vamos en racha. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte como cada miércoles a través de estos micrófonos, saludar a quienes nos escuchan en Osorno, Río Negro, Puerto Octay y por deferencia tuya también San Pablo. Así que saludo a cada uno de los que nos escuchan y hay harto que conversar. Así es, saludamos como todos los miércoles, en especial a Río Negro, Puerto Octal y San Pablo también ahí. Ya, a ver, ¿qué es lo que mucho que conversar? Dejamos un tema asomadito la semana pasada y tú tenías una charla que dar en la aula. ¿Cómo te fue? En efecto, recordemos que el jueves de la semana pasada hubo un paro convocado por la CUT y otras organizaciones sociales, donde las educadoras de párvulos también se instalaron dentro de ese contexto, si bien no era parte del petitorio, pero lograron posicionarlo, y lo que dice relación con la Sala Cuna Universal, que es un proyecto de ley que ha suscitado mucha controversia. Quienes tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas en jardines infantiles, con seguridad nos hemos encontrado con banderines negros, con afiche o cosas por el estilo. Y ese día, el jueves de la semana pasada, fui invitado por las educadoras, la carrera de educación parvularia de la ULA, así que en la sala Gabriela Mistral de la Universidad de los Lagos, éramos más o menos 150 personas los que estábamos ahí conversando, bueno, educadoras junto con dirigentes también de las organizaciones gremiales de esta materia. Así que ahí estuvimos conversando una hora y media. Fue un conversatorio bastante provechoso y yo quisiera ir pimponeando algunos aspectos respecto a este proyecto de ley del que se habla mucho, pero del que poco se conoce. Fantástico, me parece excelente. A ver qué cosas salieron ahí y cosas podemos ir aclarando, porque en el programa de la semana pasada nosotros hablamos un poco de qué se trataba este proyecto, pero yo creo que para los auditores que no escucharon ese programa, quizás podríamos dar un pequeño background. ¿Te parece, Juan Carlos? Perfecto, porque mira, la complejidad de este proyecto, ¿en qué radica? Es que es un proyecto de ley que fue enviado por el entonces presidente Piñera, y que son tres en uno. Y yo creo que en eso radica la principal dificultad, porque uno puede estar de acuerdo con algún aspecto del proyecto, pero no compartir el ideal con el que se inspira otros aspectos del mismo proyecto. Entonces, como son tres en uno, yo creo que es importante que empecemos a desmenuzar. ¿Qué significa la sala cuna universal? Y esto yo lo conversaba con las educadoras y futuras educadoras, y les decía, no pierdan de vista que en primer lugar estamos ante un proyecto de ley. No es ley de la República, está en el primer trámite constitucional. Esto significa que falta mucho todavía para que esto se transforme en ley. De hecho, tal vez el texto que estamos conociendo ni siquiera es el que se vaya a aprobar. Y es más, desde el año 95 en adelante, en el Congreso Nacional se han discutido 25 proyectos de ley relacionados con Sala Cuna. Este es uno más, es del año 2022, pero entre el 2022 a la actualidad hay tres proyectos más que se sumaron. Con anterioridad a este, habían otros proyectos que también están en discusión. Entonces, estamos ante un proyecto de ley que es particular, que fue presentado por una autoridad bien definida, que era el presidente Piñera, y ese proyecto tiene matices con cualquier otro proyecto que esté hoy día en discusión. ¿Y por qué es el que más suena? Porque el presidente Piñera, antes de dejar el gobierno, quería aprobar, quería promulgar y que se publique en el diario oficial este proyecto. Por eso el presidente siempre le puso urgencia. En enero del 2022 hubo tres urgencias. Entonces esto puso, digamos, los pelos de punta dentro del mundo de las educadoras, y por eso siempre fue este el que más sonó. Entonces, Sala Cuna Universal, en primer lugar, es un proyecto. No es todavía ley de la República. Esta es la oportunidad para intervenir democráticamente, ejercer también gestión de intereses ante nuestros parlamentarios, donde Fidel Espinosa es parte de la Comisión de Educación, donde Iván Moreira es presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado, que son autoridades incumbentes en esta materia, donde Héctor Barría es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. Es decir, parlamentarios de la zona tienen un rol protagónico también dentro de este proyecto, y por lo tanto sería interesante, y esa era parte de la conversación, que ellos toquen las puertas de los parlamentarios. Está bien la calle, pero también hay oportunidades, digamos, dentro del proceso para poder intervenir. Eso es lo primero.
es un proyecto de ley que es lo más obvio y de repente se olvida. Ya. Adelante. Pregunta. Yo entiendo que esto ya pasó a la comisión del Senado o algo así había escuchado. Este sería el primer trámite porque el proyecto ingresó en el Senado y a pesar de las reiteradas urgencias no se votó en sala. Sí, lo que ocurre es que hace 2 semanas se aprobó en sala la idea de legislar. Es decir, el proyecto, el presidente Piñera, por razones políticas, decidió ingresarlo desde el Senado. El Senado funciona en comisiones. Esto llegó a la Comisión del Trabajo del Senado, lo analizaron en general, después pasó a la Comisión de Educación, que lo analizó en general, y estuvieron de acuerdo. Entonces, hace 2 semanas esto pasó a sala, y en la sala, nuestros 55 senadores que dijeron, estamos de acuerdo con la generalidad del proyecto de ley. Ahora, se aprobó la idea de legislar. Eso significa que ahora pasa nuevamente a la comisión para que se discuta en particular cada norma, cada artículo del proyecto de ley y después, si es que la comisión lo aprueba, va a pasar nuevamente a la sala para discutir cada uno de los artículos. Es un proceso bastante tedioso y de hecho, Rocío, si se aprueba en el Senado, después pasa a ser la misma ruta, digamos, en la Cámara de Diputados. Falta harto todavía. Ya, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, una corrección, son 50 los senadores, son 155 los diputados. Dijiste Ah, 55. ahí está mi confusión. Sí, es por eso, sí, eso da. Yo me fui a buscar y dije, no, 50 para que no nos digan que después estamos con fake news. Corregimos ahí. Ya. Em, En el caso de el Senado, una vez que se aprueba, y ha pasado con hartas veces este tema en particular, por ejemplo, con la reforma tributaria, distintos temas que se dice, en la de pensiones también, que fue bien bullada porque dice, se aprueba la idea de legislar. Sin embargo, muchos dicen, no queremos aprobar la idea de legislar porque con esto el espíritu detrás del proyecto es lo que va a primar dentro de toda la conversación. Entonces, a veces quedan parados, o por lo menos en el caso de la de la reforma de pensiones, yo me acuerdo mucho que en este caso la oposición, la derecha, con lo que había presentado el gobierno, se oponían incluso a la idea de legislar porque quedaba plasmado el espíritu del proyecto. En este caso, tú dices uno de todos los proyectos que están dando vueltas. Sin embargo, hay un espíritu detrás que lo conversamos la vez anterior, que por lo menos a mí me hace bastante ruido. ¿Y cuál sería el espíritu detrás y por qué sería importante legislarlo? ¿Qué es lo que encuentras tú? Ya, mira, de hecho esa fue parte de una buena discusión que tuve, digamos, con las educadoras presentes ese día. Y sucede que como son 3 proyectos en uno, son varias las ideas que subyacen dentro del proceso. Y lo cierto, y esto hay que ser claro en esto, y es que la Sala Cuna Universal no es un proyecto educativo, es un proyecto previsional, es un proyecto que facilita las condiciones de trabajo de las mujeres. Ese es el ideal en el que reposa y para eso el proyecto de ley, y aquí tengo mi torpedo, tiene algunos principios explícitos en la materia. En primer lugar, el primer valor que inspira, o esta es la primera idea detrás de la legislación que se propone, es la autonomía económica de las mujeres. Es decir, por distintas razones, y sobre todo después de la pandemia, las mujeres retrocedieron en su participación en el mercado laboral. Los hombres están por un porcentaje superior al 50%, prácticamente el 62% de los que son hombres activos para poder trabajar, trabajan, están activos en el mercado laboral, mientras que si bien antes de la pandemia las mujeres habían alcanzado casi la mitad de su población activa en el mercado laboral, lo cierto es que con la pandemia se redujo casi al 38%. Entonces, hay un problema importante ahí. En segundo lugar, lo que se busca es, con mayor participación en el mercado laboral, que las mujeres no dependan del bolsillo de los hombres dentro de la composición del grupo familiar. Por otra parte, lo que se busca con esto es una paridad de sueldos, porque por distintas razones que ya podemos conversar, un hombre haciendo las mismas funciones que una mujer, con los mismos estudios y todo, gana un porcentaje importante más que una mujer. Y otro elemento que, si bien el proyecto de ley no lo dice explícitamente, pero yo sí lo rescato porque por lo menos implícitamente en las normas está, es la solidaridad. Y ya vamos a hablar por qué hay una solidaridad intergeneracional en este proyecto de ley,
y sobre todo también es un proyecto de seguridad social, porque busca en último término una cotización extra de cargo del empleador que va a ser compensado por un fondo, y sobre eso son detalles que podemos conversar, pero a grosso modo esos son los valores que fundamentan este proyecto de ley. Ahora, para quienes dicen que cuando se aprueba la idea de legislar uno se casa con el ideal que está de fondo, es sí y no. Porque sí, uno dice, creo que está bien inspirado, pero de la modificación del trámite del legislativo puede salir un proyecto totalmente distinto, digamos. En eso no, no comparto totalmente ese argumento de aquellos parlamentarios. Claro, yo estoy ahí contigo porque también tú dices cómo te restas de la idea de legislar sobre ciertas materias que son tan importantes como lo que tú estás señalando aquí. O sea, yo creo que hay un tema del nombre que se le puso a este proyecto que genera alta confusión y que genera bastante crítica, encuentro yo. O sea, como que es Mm. un nombre súper marquetero, pero en verdad a lo que apunta es distinto. Porque si es a la cuna universal, tú estás pensando en el proyecto educativo, como bien decías tú, Juan Carlos. O sea, como que en el tema de la sala cuna es un tema de los niños. Pero acá lo que conversamos la otra vez y que a mí no me gusta es que se achaca el tema de los niños netamente a las mujeres nuevamente. Entonces, eso es como lo que a mí personalmente me produce demasiado ruido. Más allá de que tú te quieras, que podemos estar súper conscientes de lo que tú estás diciendo, o sea, que quieres ir a hacerte cargo de estos temas que están detrás, pero el tema es cómo te haces cargo de esos temas y ya partes con algo que para mí es un paradigma que hay que ir cambiando. Por eso yo creo que es importante que entremos de lleno a conocer el proyecto, porque como te mencionaba, la Sala Cuna Universal, uno, es un proyecto de ley; en segundo lugar, es una reforma al Código del Trabajo, y eso no lo podemos perder de vista, porque vuelvo a insistir, como tú bien decías, cuando uno habla de Sala Cuna, dice, vamos a crear mejor infraestructura, vamos a contratar personal, vamos a contratar educadoras, vamos a contratar técnicos. Lo cierto es que nada de eso está en el proyecto de ley. Lo que se está discutiendo es una reforma al artículo 203 y 206 del Código del Trabajo. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué es importante el artículo 203? Porque el artículo 203 establece un límite y señala de que los empleadores en cuyas faenas, digamos, en cuyos sitios, en cuya infraestructura operen más de 20 mujeres, tendrá que entonces o construir una sala cuna o asumir los costos de las matrículas y, digamos, y mensualidades para los niños menores de 2 años en determinadas salas cunas. Entonces, ¿podemos hacer una pausa? Claro, dame un segundo. Volvemos, por favor. ¿En qué parte quedé? Ya, Juan Carlos, entonces, retomamos este cambio en el Código del Trabajo, entonces el 203 al 206, que es súper importante porque justamente es una de las limitaciones que se están viendo en general para contratar mujeres que llegan hasta el número 19, porque si no te ves con una carga muy alta para el empleador. Entonces, en esa vuelta, eso era el principal problema que se buscaba solucionar entonces, este Es- artículo. exacto, porque el artículo 203 en último término generaba un incentivo perverso, que es, bueno, no, para evitarme el costo, lo que hago es contratar hasta 19 mujeres, y eso termina mermando la participación laboral femenina. Entonces, el artículo 203 es modificado en este proyecto de ley, y es curioso, ¿por qué? Porque el artículo 203 señala que las empresas son las obligadas a solventar los gastos a la cuna para sus trabajadoras. Sin embargo, el proyecto de ley, por lo menos lo que compete a la modificación del artículo 203, cambia la palabra las empresas por los empleadores. Es curioso ese cambio, porque parece un cambio de palabra, pero no es menor. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de empresas, suena como persona jurídica de inmediato. Sin Claro. embargo, cuando habla de los empleadores, incluso una persona natural que contrate personas está obligado entonces a proveer esto. Y es más, el artículo 203 quita, borra para toda la eternidad digamos, el límite de las 20 trabajadoras. Basta con una, con dos, para que la obligación ya exista. Pero uno podría decir, bueno, si esto es así, ninguna empresa va a contratar a ninguna mujer porque si con una ya tiene que incurrir en este gasto. Entonces es ahí donde este proyecto también trata de poner un parche antes de la herida y dice, bueno, creemos un fondo de sala cuna universal
para que de esta forma el empleador o los empleadores puedan compensarse hasta ciertas cifras para que no les salga tan caro el bolsillo. Entonces, ahí se genera un incentivo a contratar, porque en último término, y de hecho son valores importantes, este fondo va a compensar o va a devolver buena parte de lo que el empleador vaya a hacer. De hecho, Espérate, estoy... espérate. Espérame ahí un poco. Estos fondos que estarían creando dentro de este proyecto irían, saldrían del bolsillo del empleador siempre y cuando tuvieran contratadas desde una mujer o en general todos tienen que asumir un 0,1 de cada uno de los trabajadores que tienen. No, no, la norma señala donde haya mujeres. La pregunta es, la pregunta es, bueno, ¿en qué empresa hoy día no hay trabajadoras? Eso es importante. ¿Y por qué señalo esto? Porque En varios directorios el, nomás. eh, de- de- porque lo curioso de esto es que se toman todas las remuneraciones de los trabajadores y sobre eso se calcula el 0,1% de las remuneraciones. Es decir, por eso yo hablaba de la solidaridad intergeneracional en esto, porque en último término, para calcular cuánto una empresa debe proveer a este fondo, digamos, se calcula entre todos. O sea, no basta simplemente cuántas mujeres participan en la empresa, pueden ser puros hombres, pero eso igual tienen que aportar en virtud del cálculo del 0,1 sobre todas esas remuneraciones. También hay aportes del Estado, que hay un aporte inicial, que es un único pago, y después, si es que el fondo fuera insuficiente, el Estado viene a subsidiar, que es un caso hipotético. Si es que la plata aún así no alcanzara, entonces el Estado, mamá Estado viene a subsidiar la diferencia. Y de hecho hay una progresividad en estas compensaciones que se hacen, porque mientras más pequeña sea la empresa, es mayor el porcentaje. Una microempresa recibe el 100% de lo que lo que ha gastado, ha asumido en cuanto a la cuna. En cambio, una empresa gigantesca, no sé, Cencosud, a ellos se les reembolsa simplemente la mitad, porque se entiende que a mayor poder adquisitivo, digamos, esto impacta de menor medida. Ya, a ver, espérate, déjame ver si entendí. Entonces, a todos se les quitaría por igual el 0,1% de los trabajadores, o sea, tendrían que pagarlo por sobre. Y una vez finalizado Exacto. como el gasto tributario en general, se les devuelve cuánto es lo que pusieron. Es como un impuesto más, finalmente, que tendrían que pagar que tendrían que pagar las empresas por tener trabajadores independientes si fuesen hombres o mujeres. ¿Esa es la idea? Exacto. Incluso una microempresa, la compensación se devuelve mes a mes. Una pequeña empresa cada 2 meses. A una empresa mediana cada trimestre y a una empresa grande como Cencosud, les mencionaba que se le devuelve la mitad al semestre. Ah, Entonces, mientras más pequeña la empresa, se cubre el 100% y al mismo tiempo se le reembolsa todos los meses. Entonces, sobre todo, todo eso está pensado para efectos, digamos, de que la pequeña y mediana empresas y las microempresas, que son las que más trabajo dan, no la resientan tanto, digamos. ya, yo me acuerdo que dentro de esto, ya que traje a colación delante la reforma de pensiones, una de las cosas que decían en la reforma de pensiones también era dentro de ese porcentaje que se iba, que estaba a cargo del empleador, sacar de ahí un porcentaje para la sala cuna. O sea, esto es como lo mismo que se está conversando del otro lado. Solo que en este caso, Exacto, este proyecto estaba a destiempo de lo que era la reforma de pensiones del 3.3 que hablaba Piñera en su minuto antes de la PGU y todo ese tema. O sea, esto ingresó antes o después, no sé, esto pero ingresó en enero del 2022. Habría que ver cuándo fue el comienzo de la de la discusión de PGU. la PSU, que yo creo que debió haber sido antes. Mm, claro, porque como el proyecto anterior, porque el de la PGU fue posterior al del 3.3. Cuando se aprueba la PGU solamente ya no queda el aporte que tienen las empresas específicas, ese 6% extra que se quería subir. Entonces aquí se desglosa y se tira directamente hacia los trabajadores el tema de la sala cuna universal y lo que el gobierno actual quiere hacer es meter eso dentro del proyecto completo de pensiones, que es parte de lo que se está conversando también y está súper en boga. Entonces, es interesante ver este tema del financiamiento y de cómo se está dando esto, porque una de las cosas que yo decía es que esto está enfocado para las mujeres que trabajan, que llevan seis meses de cotizaciones que puedan optar efectivamente a tener una sala cuna. Ahí es donde se me mezclan las dos Ya. cosas. ¿Por qué?
Ya hemos hablado desde la perspectiva de una mujer trabajadora dependiente, pero también qué pasa con las mujeres que boletean, que trabajan a honorarios, que todos los meses van haciendo su declaración de impuestos o definitivamente lo pagan en la operación renta. Entonces, mientras las mujeres coticen, van a tener derecho y tengan un hijo menor de 2 años, van a tener derecho a aspirar a la misma compensación. ¿Ya? Es decir, opera con la misma lógica que la microempresa. Es decir, yo por el solo hecho de cotizar, y para eso se miran los últimos 6 meses de las cotizaciones, si yo estoy cotizando, tengo derecho a que se me compense por los gastos de sala cuna, en la medida también que acredite de que tengo a mi hijo en sala cuna, digamos. Entonces, ¿por qué se pone el límite con las mujeres que no cotizan? Porque lo que están buscando es generar incentivos para que la mujer trabaje. Entonces, si la mujer no trabaja, ¿para qué se va a compensar, digamos? Si lo que se está buscando en este proyecto es incentivar la participación o la inclusión laboral femenina. Uno podrá tener muchos reparos, pero en ese sentido el proyecto es coherente con el ideal que busca, digamos. Ahora, donde yo tengo problemas es con el proyecto, con el ideal del proyecto, por una razón bien sencilla, porque el artículo 16 del proyecto de ley establece un registro nacional de cuidadores, y ahí es donde particularmente las educadoras tienen un conflicto. Y ese registro nacional de cuidadores dice, bueno, en la medida de que ustedes cumplan con determinados requisitos y tengan un reconocimiento estatal, nosotros vamos a reconocerlos como entidades que estén eh, habilitadas para cuidar a niños menores de 2 años. Y en la medida que tengan este reconocimiento, digamos, van a poder eh, percibir el financiamiento por parte del empleador o finalmente por parte de la trabajadora y después el Estado le compensará a cada uno de ellos. En este punto, que es el último artículo del proyecto de ley, es donde yo creo se suscita el principal problema, porque no conozco a nadie que me haya dicho yo no estoy de acuerdo con la modificación al artículo 203 y 206 del Código del Trabajo. Ahí hubo unanimidad incluso en la asamblea y con los dirigentes gremiales, pero aquí está el problema porque lo que el proyecto olvida, y en eso yo estoy de acuerdo con las educadoras, es que la sala cuna no es garantía para la mujer. La sala cuna es una garantía para los niños y niñas. Es decir, las salas cuna no fueron pensados, cumplen un rol de cuidado sin duda, pero no es en la sala cuna un derecho que le asista a la mujer, sino que es sobre todo, en tanto titulares de derecho, le asiste a los niños y niñas menores de 2 años. En ese sentido, la pregunta que cabe, digamos, al respecto es, bueno, si vamos a reconocer a cualquier institución como una entidad cuidadora de menores de 2 años, le vamos a exigir que tenga personal idóneo, le vamos a exigir acaso que tenga infraestructura adecuada, le vamos a exigir acaso que no sea simplemente tener a los niños de 2 años mirando el televisor o haciendo cualquier cosa, porque una cosa es ser guardería y otra cosa es ser sala cuna. Entonces, aquí es donde se genera el conflicto, porque la alternativa que se está proveyendo para que las mujeres accedan al trabajo no es tener sala cuna, siquiera, sino que es simplemente tener guarderías. Y eso es lo que llama la atención. Ya, súper interesante este punto y aquí yo no sé si estoy de acuerdo, ¿ah? Así que voy a tirar distintas ideas al aire. Adelante. Por un lado, se supone que cada uno, o sea, tú puedes tener el registro y actualmente hay jardines infantiles, hay salacunas donde tú tienes cámaras por todos lados y las mamás inmediatamente pueden, y las mamás y papás pueden ir viendo qué es lo que pasa dentro de la sala de clase o de la guardería o como quieras llamarlo. Pero hay otros que o no pueden pagarlos o que tienen a una persona en la casa o por distintos motivos. Entonces, en la medida que tú vas poniendo mayores burocracias para que existan estas instituciones, efectivamente eres capaz de tener suficientes lugares para poder hacerte cargo de los niños. Por eso yo siempre hablaba de un tema progresivo y no un tema como con todas las características del mundo ideal, que actualmente también lo hemos visto en lo que está pasando con la ley de educación, porque pusiste tantas reglas en ese sistema que te quedaste con menos oferta que la demanda que existe para los niños. Entonces estás resguardando por tratar de llegar a un ideal que ni siquiera existe, de proveer cierto sistema o cierto modelo, dejaste a los niños sin resguardo también. Entonces ahí yo creo que hay un balance que en este caso, en este tema en particular,
Yo lo veo como que la solución quizás podría ir por un tema de progresividad. Ahora, no estoy de acuerdo y me voy mucho más atrás en que el tema de la educación y la sala cuna, o sea, de estos primeros 2 años, que ni siquiera son 2 años, porque además tienes un año tres, porque los primeros 6 meses los niños están, las mujeres estamos con postnatal, Mm. ¿cachai? Entonces es un año tres, donde además tienes alta cantidad de enfermedades, donde los niños en general tienen falta de, o sea, como que cómo corren las enfermedades en los niños tan pequeños es impresionante. Entonces, atendiendo esta lógica de decir queremos que más mujeres entren y atendiendo también a la lógica que los recursos son limitados y que efectivamente lo que buscas es que las mujeres estén formalizadas dentro de los puestos laborales, es que a mí no me hace ruido esta idea de que se enfoque en en que tenga que estar tan perfecto y por otro lado que de nuevo la mano a quién se le carga respecto a la modificación de ese artículo. Sí, porque, a ver, ahí ocurren dos cosas. Lo primero es por qué uno como papá no tiene derecho también a reclamarse la cuna. Esa De todas es maneras. pregunta que cae de cajón. Pero también es cierto que con todo el avance que hemos descubierto en cuanto a la plasticidad del cerebro de los niños y niñas de menores de 2 años y la importancia vital que tiene el que sean debidamente incentivados a esa corta edad, mi pregunta es, ¿no será un disparo en los pies crear una política pública que hasta el momento ni siquiera discute respecto a educación o generar un fondo para mejorar infraestructura, ni mucho menos? Si para mí ese es el gran talón de Aquiles, porque no da lo mismo tener a los niños menores de 2 años en un recinto sin saber qué es lo que van a hacer, siendo de que existen planes y programas hoy día. Entonces la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, no se pensó en un proyecto que dijeran ya, vamos a tener esta forma de financiamiento en las salas cunas, pero mientras tanto vamos a abrir un periodo de ventana para que aquellos que se inscriban en el registro de cuidadores cumplan con una capacitación? Por último, digo, así como para, pero nada de eso se pide. Ahora, y esto yo lo conversaba con las educadoras, porque les decía, ustedes que tuvieron a la presidenta Bachelet aquí presente el lunes de la semana pasada, ¿por qué no le preguntaron por la modificación que ella misma hizo a la regulación en materia de educación parvularia, a su misma ley inicial del año 2009? ¿Qué es lo que ocurre? El año 2009, la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, establece cuáles son los requisitos para el funcionamiento o el reconocimiento estatal, digamos, de los recintos educativos. Luego, en 2015, con la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, crean una ley específica para optar al reconocimiento de instituciones como jardines infantiles y salas cunas. Curiosamente, fue la presidenta Bachelet en su modificación del año 2015, la que quitó como requisito para ser reconocido como sala cuna o jardín infantil el tener personal docente. Entonces, la ley del 2009 decía personal docente idóneo, ahora es personal idóneo, es decir, la profesión, le decía yo, su gremio está en riesgo no solo por esta sala cuna, le decía, está en riesgo desde el año 2015 en virtud de que los requisitos ya ni siquiera para ser reconocido como un jardín infantil se requiere tener personal docente al respecto. Mm, Yo creo que de nuevo nos quedamos cortos en el tiempo, Juan Carlos. Este tema Pasó volando la verdad. sí, es muy interesante. O sea, por un lado tienes que atacar que efectivamente las mujeres puedan volver a trabajar y por otro lado, qué es lo que haces con los niños específicamente y de quién es el rol de cuidado, que de nuevo volvimos a lo mismo. Siento que igual no avanzamos mucho en la conversación. O sea, te agradezco un montón para poder entender de dónde vienen las distintas cosas. Pero, si a nosotros nos quedó un montón de conversación, ¿cómo queda la conversación todavía en el Congreso y de los distintos proyectos? Porque yo entiendo que también se pueden refundir los proyectos. Ahora, si son tan distintos unos de otros, me queda la duda si efectivamente es la mejor solución. O sea, todos estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar el artículo 103. Perfecto, cambiémoslo. Ahora lo cambiamos, ¿por qué cosa? Esa es como la pregunta. ¿Por qué vamos a cambiar el artículo 203? ¿Esta es la mejor forma? ¿Lo tiramos directamente porque estaría duplicado en el caso de la reforma de pensiones cuando ya le querés sacar ese porcentaje de nuevo para la salacuna desde el otro lado? ¿Y salacuna universal es qué? ¿Es guardería progresiva hasta tener centros educacionales específicos para niños tan pequeños? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que eso sigue quedando muchísimo paño que cortar en esa conversación.
O sea, solamente con decirte, Rocío, ¿quién es la institución que va a fiscalizar el cumplimiento de esta medida? ¿Acaso es la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Superintendencia de Educación? No, es la Superintendencia de Pensiones. Porque vuelvo a insistir, cuando uno habla de esa lacuna universal, no estamos hablando como está concebido en un proyecto educativo, es un proyecto de seguridad social. Eso es lo que está de fondo, digamos, en esta discusión y por eso nos quedan tantos temas en el tintero y por eso es importante que los parlamentarios tienen una oportunidad, si así yo lo veía, a Fidel Espinosa, Iván Moreira, a Tito Barría, yo los sentaría en el pizarrón a responder las preguntas, digamos. Son ellos los que van a tener el voto. Sí, muy, muy interesante. Te agradezco un montón, Juan Carlos, que nos hayas traído esta idea inicial. Queda la conversación abierta también dentro del programa, en sus casas y en todos lados, porque son conversaciones que tenemos que tener desde los distintos lados de como sociedad, cómo nos vamos a ir enfrentando a esto y si tienen oportunidad de conversar con sus parlamentarios de estos temas, de todas maneras, la invitación es a hacerlo. Muchas gracias, Juan Carlos Claret Paul. Vamos a llamar a tu mamá también ahí. Ya que estamos hablando de estos temas, Juan Carlos Claret Paul por conversar con nosotros el día de hoy y a todos ustedes que se sumaron los dejamos invitadísimos para otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Perfecto.